Bien, lo otro es considerar el valor corriente. Lo primero que habíamos definido aquí es el valor razonable. Es similar, en realidad debemos en primera instancia considerar que el valor razonable es el valor de mercado. ¿Ok? Repito, el valor razonable es el valor de mercado donde hay dos personas que participan, por lo menos una que quiere vender, otra que quiere comprar, ¿no es cierto? Que son totalmente independientes y bien informados. O sea, una de las características de esas dos personas, de estas dos personas, es que ambas están bien informadas, ¿no? Para tener equilibrio en lo que va a hacer. Están bien informadas. Estas dos personas están muy bien informadas, ¿ok? Está bien informado. Y esta otra persona también está bien informada. Entonces, las dos están bien informadas, esa es la característica, son independientes, pero para que haya un mercado, tiene que haber alguien que quiera comprar y alguien que quiera vender. Un poco más ampliamente, esto después lo vamos a ver, está en la NIF. Aquí un error, no es la NIC, es la NIF 13. Es la NIF 13. En la NIF 13 vamos a ver que valor razonable participan como enfoque, como un enfoque, el enfoque de mercado, que es el que acabamos de explicar, donde hay dos personas, una que está bien informada, etcétera, y son totalmente independientes o todos están bien informados. El enfoque del costo, que es uno, y el enfoque de ingresos, que es otro, pero fundamentalmente en que hay ciertos indicadores que son conocidos y hay otros que no son tan conocidos, ¿ok? Eso en detalle está un poco más en esa NIF. Eh, Esto de definir cuáles son las condiciones de lo que son indicadores conocidos y no conocidos. Los conocidos son los que uno puede acceder de manera inmediata hacia el mercado y aquellos que no son factores conocidos son los que deben ser calculados en función de ciertos parámetros económicos. Eso quiere decir, por ejemplo, riesgo país, la tasa efectiva, que hacen a ciertos indicadores que uno no conoce y los tiene que calcular con base, por ejemplo, en la WAC. ¿Ok? Que también eso tenemos que verlo en la NIF 13, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un poco más de definir esas condiciones, ¿ok? De lo que es el valor razonable. En cambio, el valor razonable de un pasivo es el precio que uno pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada en el mercado también, ¿no? Para los que participan siempre en un mercado, por ejemplo, los que participan en la bolsa de valores, ¿no? En la fecha de medición, el valor razonable de un pasivo se utiliza por lo general en instrumentos financieros pasivos basados en una marcación, ¿ok? La marcación es clave. ¿Por qué? Porque la Bolsa Boliviana de Valores, por ejemplo, o la Bolsa de Nueva York, de Luxemburgo, quien sea, están permanentemente definiendo cuál es el valor de un instrumento financiero, ya sea de capital o instrumento financiero de deuda. ¿Ok? El valor de uso, ya lo hemos visto, eso tiene que ver con los flujos futuros,
de efectivo estimados, flujos netos, y todo traerlos a valor presente, que comparados con los costos en sí puede generar un deterioro. Eso ya lo hemos visto. En ese caso siempre hacemos un cálculo del valor presente de los flujos de efectivo estimados. Hay otros criterios de medición que uno tiene que considerar como parte de lo que es son los conceptos de valor corriente. Esos son el valor de reposición, el costo corriente de reposición y el valor presente o valor actual neto. Definidos, obviamente, dentro de la NIF 9 y NIF 39, principalmente para activos y pasivos financieros. En el caso del valor neto de reposición, este es muy importante porque este valor neto de reposición es el que se utiliza sobre todo para las mercaderías en las empresas comerciales e industriales, principalmente las comerciales. ¿Sí? Es suponer, repito, es suponer el importe que uno podría obtener en el momento, pero por la venta no forzada de activos, en especial de activos de propiedad, planta y equipo, o en el caso de inventarios. O sea, es decir, ¿qué pasaría si yo lo vendo? ¿Cuánto de dinero me darían o cuánto me costaría volver a reponer ese inventario si yo lo comprara del proveedor? ¿Sí? Entonces, para eso es posible que haya que indagar con el proveedor en cuánto volvería a reponer la mercadería que se está queriendo, se posee y se podría vender hacia el futuro. ¿Okay? Y lo otro es en el pasivo, ¿cuál sería el importe? Sin descontar, nada de aplicar el descuento, que podría pagar la obligación en el curso normal de la transacción. O sea, ¿cuánto yo pagaría? ¿Cuánto pagaría si correspondería registrar un pasivo nuevamente? Bien, entonces, ese es el valor de reposición. En el caso, por ejemplo, voy a poner aquí, el valor de reposición en el caso de empresas que producen va a tener un componente de los 3 elementos del costo. ¿Ok? Hablar del costo de reposición. ¿Sí? En este caso, digamos que como ejemplo, yo tendría entonces como parte del costo de reposición, digamos que pongamos un ejemplo. ¿Sí? La empresa posee productos terminados, ¿sí? Registrados como inventario por bolivianos 300.000. ¿Sí? 300.000. ¿Sí? Compuestos de la siguiente manera.
Vamos a insertar una tabla. A ver, entonces, aquí lo que tendría es el elemento que es la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación, que son muchos. Entonces, valores, estos son los valores registrados hoy, ¿sí? O al 31 de diciembre de 2019. Bien. No, voy a poner un dato más aquí. Por producciones efectuadas en junio de 2000 del 2019. Eso quiere decir que esta es una producción que se ha hecho en el mes de junio y así lo tenemos registrado en la contabilidad, ¿no? Claro, ya como producto terminado. Entonces, voy a poner cualquier cifra. Materia prima, 200,000. Mano de obra, 70,000. Y los gastos de fabricación de 30,000. Total, producto terminado, 300,000. Así aparece en el balance general, en este instante. ¿Ok? Así está apareciendo en el balance general en este instante. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el costo de producción estimado en si es que estos productos se vendieran? Es la pregunta. Entonces, hay que hacer todo eso al 31 de diciembre de 2019. Recuerden ustedes que este producto se vendió, más bien, se produjo en el mes de junio. Entonces, hay que simular la producción al 31 de diciembre. Digamos que el gobierno ha ordenado que haya incrementos de sueldos. Entonces, la mano de obra habrá cambiado. Ya no será 70,000, digamos. El gobierno ha ordenado que a todos se les incremente el 10%. Más o menos la mano de obra habrá subido en 77,000. ¿Ok? Que será estos... ¿Ok? Serán los 70,000 más lo que ha ordenado el gobierno más el 10%. Entonces tengo 77,000. Por decir, la materia prima en el exterior, como compramos materias primas, ha subido hasta en 10,000. Entonces será 210,000. Los gastos de fabricación que son desde la depreciación y todo eso con el ajuste por inflación y todo, ya son 32,000. Entonces, si vendiéramos la mercadería que tenemos en este instante como producto terminado y que está en el balance general en 300,000, ¿cuál sería el costo de reposición? ¿Cuál sería el costo de reponer nuevamente esa mercadería si tuviéramos que volver a producirla en caso de que lo vendamos? Entonces, estamos hablando, aquí tengo
210,000 más 77, estamos hablando de 287, más 20,000, que sería aquí, estamos hablando de, decía, 287, sería 307 más 10,000, 317, 319,000. 319,000 es el total que tengo ahora, que es el nuevo costo de reposición. ¿Ok? Más preguntas. Ese es el nuevo valor que tendría que registrar en la contabilidad si yo utilizara el método, o más bien la medición al costo de reposición. Pregunta para ustedes, si utilizo el costo de reposición, ¿qué modelo contable estoy utilizando? ¿Cuál es el modelo contable que estaría utilizando? Conocen de modelos contables, ¿no es cierto? Estamos hablando del modelo A, del E, del F, del G. ¿Qué modelo? C, G. F o G. ¿Ok? Estamos hablando del G. ¿Por qué? Porque estaríamos utilizando costo de reposición o valores de mercado, ¿no es cierto? En ese caso, estaríamos tomando, ¿qué generaría? Generaría una ganancia por Tenencia. tenencia. Ganancia por tenencia. Es una ganancia por tenencia. Esta brecha de aquí de 19,000 me generaría una ganancia por tenencia. ¿Ok? Eso es bien importante. Bien, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Tienen que ustedes siempre tener eso en la cabeza porque ya saben manejar modelos contables. Bien, entonces no olviden que el costo histórico y en lo demás siempre hay un precio de adquisición y un costo de producción, ¿no es cierto? Y que es al mismo tiempo la contraprestación pagada para adquirir o crear un activo, más los costos de la transacción que hacen al costo histórico. Hablar del costo histórico es de hablar del precio de adquisición, el efectivo o equivalente pagado o pendiente de pagar. Y para los ejemplos, en este caso tengo una empresa adquiere una maquinaria, eso ya lo conocen ustedes, pero a ver, repasaremos. Bien. Una empresa adquiere una maquinaria por la cual debe pagar en el momento actual 10,000 unidades monetarias. Debe pagar bolivianos 10,000. Le cambiaremos esto para no. Okay. Después deducir de diversos descuentos por bolivianos 2,000. Se les han descontado. Y bolivianos 5,000 más dentro de 6 meses. Los gastos de transporte, instalación, etcétera, son de 3,000 bolivianos y están pendientes de pago. ¿Cuál es el precio de la adquisición? En el fondo les está diciendo cuál es el costo histórico. ¿Cuál sería el costo histórico?
Bien, dice, una empresa adquiere una maquinaria por la cual debe pagar en el momento actual 10,000. Entonces, compromiso de pago. $10,000. ¿Qué más nos dicen? Después de deducido diversos descuentos de bolivianos 2,000 y 5,000 más dentro de 6 meses. ¿Ok? Los gastos de transporte, instalación, etcétera, son de 3,000. Transporte. ¿Cuánto? 3,000. Entonces, aquí tengo 10,000 deducido y creo que hay unos 5,000 más adicionales. O sea, debe pagar 5,000 más y aquí le pondremos y pagar 5,000 más dentro de 6 meses. En ese caso, el pago posterior va a ser pago adicional de 5,000 más, si es que lo tratamos así. Y en ese caso tengo el gran total bolivianos. ¿Cuánto? 18,000 según lo que estoy viendo en la redacción. Veamos cuál es la solución. Ajá, eso es. Entonces la solución es el precio de adquisición será 10,000 más los 5,000 más 3,000, 18,000, lo que acabamos nosotros de sacar. ¿Estamos? Ese es el costo histórico. Siempre y cuando sean costos no recuperables. Porque el IVA, por ejemplo, el crédito fiscal IVA es un costo recuperable y por lo tanto ese costo no entra como componente, más bien hay que sacarlo. Si le pongo aquí y le voy a poner, le voy a decir, ¿sí? Siempre que sean costos no recuperables. Preguntas. No olviden que en empresas de producción hay todo lo que significa los costos directos como la materia prima, la mano de obra, perdón, la materia prima y los costos indirectos o gastos de fabricación. Para el ejemplo, tenemos el siguiente caso. Una empresa ha fabricado unos muebles para el almacenamiento de sus productos. Los costos directos de los factores han sido los siguientes. Materia prima, 5,000. Otros materiales consumidos, por decir, si son zapatos, estamos hablando que la materia prima es principalmente la suela, en este caso estamos hablando de la goma, ¿no? Y el cuero que hacen al zapato. Y otros materiales como los pegamentos, ¿no? Más la mano de obra que sería 3,000. La fracción de los costos indirectos de producción correspondientes al periodo ha sido de 1,500. Aquí es bien importante esto, ¿no? Dice, cuidado con esto, aunque esto es una adición que vamos a ver también después, y sin embargo es conveniente que de repente ahorita algo de eso se les ilustre. Cuidado con esto, dice, la fracción de los costos indirectos, porque hay otros costos indirectos. Este es un costo directo. Este es un costo directo. Estos son costos indirectos. ¿Ok? Y dice,
La fracción de los costos indirectos de producción correspondientes al periodo ha sido de 1.500. Bien, pero solamente el 80%, de los mismos baja en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo. Eso lo vamos a ver en la NIC 2 con mayor precisión en la estructura de costos de inventarios de producción, ¿no? Pero siempre se trata en función de la capacidad normal. La capacidad normal es muy importante. Eso quiere decir que es cuánto normalmente trabaja una maquinaria. Y no es que trabaja pues al 100% de su capacidad. La maquinaria, digamos, las maquinarias trabajan en 80% de su capacidad. Si tienen un 100%, por diferentes factores, mercados, etcétera. Entonces trabaja normalmente al 80%. Si debiera producir 100,000 pares de calzados al mes, no produce 100,000, sino produce 80,000 pares de calzado al mes, por muchos factores. Eso es lo normal. Es como mi coche, digamos, o el vehículo que ustedes puedan tener. Según el tablero que yo tengo, mi vehículo podría desarrollar, por decir, hasta 220,000 kilómetros por hora. No, perdón, 220 kilómetros por hora. Hasta 250 tal vez. O sea, mi coche puede correr como un avión. Esa es su capacidad máxima. Sin embargo, lo utilizo en la ciudad de La Paz, que hay tanta trancadera. Y realmente, normalmente, mi vehículo va a una capacidad normal de 30 a 40 kilómetros por hora en La Paz. ¿Ok? Esa es la situación. Lo normal es que vaya a unos 30, 40 kilómetros. Esa es la situación. Igual es en la maquinaria. La maquinaria puede producir 100,000 pares de calzados, pero normalmente produce, ¿no es cierto? Produce 80,000 pares de calzados. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con la maquinaria? Lo que pasa es que la depreciación de la maquinaria se calcula en función de la capacidad normal, no en su capacidad máxima, que serían los 100,000, sino su capacidad normal, que es de 80,000. Eso define la depreciación de la maquinaria. Entonces, se va depreciando en función de los 80,000, ¿no? Pero, si por cualquier razón que sea, ¿no? Por alguna razón, este mes o este año no produjo 800,000, sino produjo 700,000, la pregunta es, ¿cuánto debe cargarse al costo? Y la respuesta es, al costo de producción debe cargarse el equivalente de los 700,000. Pero los 10,000 se cargan como pérdida. A eso se está refiriendo. Y entonces está diciendo, en este caso, los costos indirectos de producción han sido 1.500, pero solo vamos a llevar el 80% de los 1.500 porque está por debajo de su nivel, de su capacidad normal. O sea, estamos hablando de 1.500 por el 80%. ¿Cuánto sería? 1.200. Entonces, ¿qué harían ustedes si tuviéramos el ejemplo como el anterior que tuvimos por aquí? Más o menos así. ¿Cuál sería el costo histórico? ¿Sí? Sería materia prima, ¿cuánto decía? 5,000. ¿Qué
¿Qué más nos pedían? Otros materiales consumidos. Otros materiales. ¿Cuánto dice? 2,000. Mano de obra. 3,000. Y ahora nos están diciendo, además de todo eso, hay otros costos indirectos al 80% de su capacidad normal. ¿Ok? O sea, de bolivianos, 1.500, creo decía. A ver, 1.500. Entonces, 80% de 1.500 es 1.200. Eso es. Entonces, ¿cuánto es el total de costo de producción? Es la pregunta. El total del costo de producción es, un ratito voy a arreglar esto. Bien. Entonces, total, ¿cuánto sería? 5,000 más 2,000, 7,000 más 3,000, 10,000 más 1.200, 11,200. 11,200 es el total de costo de producción. Así debe decir la solución, ¿ve? 11,200. Preguntas. Bien, a ver, otros casos más. ¿no? Aquí hay un ejercicio. Bien. Este es facilito, ¿no? En el caso de pasivos. En el caso de pasivos, es una empresa comercial ha comprado diversos inventarios. Diversos inventarios para la venta a sus clientes. O sea, es empresa comercial. La compra ha generado un pasivo por la deuda por el proveedor de las mercaderías, ¿no? Entonces genera una obligación de cuentas por pagar a proveedores. ¿Sí? El valor que corresponde a las prendas recibidas, o sea, la contraprestación, resulta ser 3,900. Es lo que bolivianos 3,900, que ese es el valor, en este caso, de lo que han recibido. Pregunta es, ¿cuál es el pasivo histórico? Y la respuesta es, el total del pasivo histórico es 3,900. ¿Por qué 3,900? Porque la contraprestación de lo que he recibido en cuanto a las prendas tienen un valor de 3,900. Por lo tanto, el pasivo, la obligación presente es 3,900. Eso es lo que dice. Eso está fácil. Bien, ya para terminar, el valor razonable, ya lo saben ustedes, ¿no? Donde alguien quiere comprar, alguien que quiere vender, están bien informados y que son personas totalmente independientes. ¿Ok? Eso se llama valor de mercado. Un cálculo de valor presente también puede ser ya lo hemos visto, ¿no? Si la tasa de interés es, ¿no?, el 10%, traer a valor presente los flujos descontados de los ingresos netos, nos puede definir lo que se llama el valor de uso, ¿no? Una fórmula aceptable del
que ponemos aquí para que ustedes tengan del valor de uso. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el valor de uso? El valor de uso se calcula en función de los flujos netos, ¿no? En función de los flujos netos y traerlos a valor presente. Y esto lo pueden hacer ustedes, saben, con el BAN. También utilizar o el BNA, ¿no es cierto? Utilizar la función de Excel BNA, que también es otra forma de trabajar con esto, que ya lo hemos hecho y por eso lo paso. Bien, finalmente, la presentación y revelación que deben realizarse en notas a los estados financieros, ¿sí? En cuanto a que debe cumplir con las cualidades de la información financiera en su representación fiel, la comprensibilidad, etcétera. ¿Sí? En todo caso, para que la comunicación sea efectiva y la información sea útil, eso lo voy a pasar muy rápido. No olviden la clasificación, debe ser una clasificación clara de lo que son el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos y gastos. No hay otras más que los 5 elementos, no hay otros más que los 5 elementos y deben tener unas características compartidas. Finalmente, para terminar el marco de conceptos, simplemente esto ya como mención para ustedes, solo como mención, decir que existe el mantenimiento de capital físico y capital financiero para medir las ganancias, ¿ok? O para medir los ingresos o los gastos, ¿sí? Dentro del concepto de capital financiero a mantener y el capital físico a mantener en función de su capacidad operativa. Esto ya no lo veo más porque eso lo hemos visto en modelos contables, ¿sí? Solo es para la definición de lo que es ingreso, porque esto de mantener el capital, la diferencia es ingreso o gasto, ¿de acuerdo? Y con eso todo el marco de conceptos habría sido concluido y ahí, bueno, en las presentaciones digo gracias. Para ustedes lo único que voy a hacer es, ahora con esto terminado, se los guardo y se los voy a colgar en el Facebook. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, entonces nos vemos el día martes temprano en el examen. Espero terminar de recopilar todos sus correos, ¿no? Que es el problema que me está trayendo de compilar uno por uno de ustedes sus correos, que no es tan fácil. Nos veríamos el día martes entonces. Cuidado, tienen que leer entonces 2 capítulos, uno que también después voy a tomar examen, es la NEC 1 y la NEC 8 que vienen a continuación. Ya son normas en sí. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, Lisa.